Buenos días, tardes, noches. Aquí me tenéis para expresar una opinión rápida sobre una cuestión que, bueno, aprovechando que hoy es el día 14 de abril, es decir, el día en el que se proclamó la Segunda República Española, pues me apetecía hacer una reflexión sobre la cuestión de la República y la cuestión de la monarquía. Para acompañar esta reflexión voy a poner un vídeo, un fragmento de un vídeo de una entrevista que una entrevista que hizo Jordi Wild a Roma Gallardo. Voy a hacer críticas a algunos de los argumentos que estas dos personas presentan. Yo no soy monárquico, pero a veces no basta con decir qué posición tienes respecto a algo, sino que lo importante, lo relevante, es con qué argumentos defiendes esa posición. Y a mi juicio, aunque coincido con Jordi Wild y con Roma Gallardo en mi posición antimonárquica, yo votaría porque en España hubiera una república en lugar de una monarquía, creo que esa posición, pues en este caso, se echa mano de algunos malos argumentos. Algunos. Otros, de los argumentos que rimen, los comparto plenamente. Pero algunos creo que no son válidos. ¿No te consideras republicano? Como sistema de gobierno, sí, prefiero una república, claro que sí. Claro O sea, que si sí. tú si hubiera un referéndum hoy de monarquía, votarías que no. Obviamente, claro. Vale. Sí. que Yo es- a mí me parece muy bien que haya un rey que herede una corona. Me parece me parece muy bien que esa persona tenga la opción de presentarse a soldado y que meritoriamente ascienda hasta ser jefe o quedar siendo comandante o quedar siendo lo que sea. Eso de ser jefe de un ejército por ser el hijo de y además tener un sueldo eso es falta de cultura, eso es falta de educación. Eso es fruto del analfabetismo de la gente, tío. Bien, personalmente, aunque yo soy republicano, yo no sé si diría que aquellos que defienden que haya una monarquía lo defienden por falta de cultura, falta de educación o analfabetismo. De hecho, yo creo que hay personas enormemente cultas que están a favor de la monarquía. Así que no sé si los pondría de esa manera. Es cierto que a veces todos pecamos de creer que aquellos que no tienen nuestra misma posición respecto a ciertas cuestiones debe ser porque son un poco más tontos que nosotros. Y en cierto modo hay cierta coherencia en ese pensamiento, ¿no? Si yo he llegado a ciertas conclusiones razonando y empleando la lógica y veo que otros no han llegado a la misma conclusión, a veces, pecando de soberbia, como diría algún cristiano, pues puedo pensar, hostia, pues los que no han llegado a mi misma conclusión será porque son más tontos y no han hecho correctamente los mismos razonamientos, no han llevado a cabo los mismos procesos de inferencia que he llevado yo, y además documentándome, ¿no? Pero, no sé, yo nunca tiraría por decir que se trata de un problema de analfabetismo o lo que sea. Fijaos que aquí Jordi Wild ha hablado del mérito para ocupar cierto cargo público, ¿no? Demostrar, supongo, cuando habla del mérito se refiere a demostrar una competencia en algún ámbito, en el ámbito que toque. En este caso, en la monarquía española, pues no sería una monarquía que tenga un poder político relevante como el que pudiera haber tenido la monarquía en los tiempos del absolutismo, sino más bien un poder de representación del país, un poder, bueno, digamos una función de embajador del Estado, de representante. Pero hay una cuestión relevante que yo creo que los que somos contrarios a la monarquía no debemos dejar de tener en cuenta, que es el hecho de que la monarquía como tal, la monarquía hereditaria, esa que se va heredando por ley de padre a hijo, al primer hijo varón, por ejemplo, esa forma de monarquía hereditaria no se establece pues por cuestiones puramente supersticiosas, por, digamos, tradiciones meramente místicas y dogmáticas, sino que hay alguna serie de criterios racionales por los que se establece de ese modo inicialmente y que debe tenerse en cuenta para poder refutarla frente a alguien que los exponga. Me refiero a que la monarquía, en su forma hereditaria, por ejemplo en España, vamos al caso de España,
si vamos, por ejemplo, a la época de los visigodos, la monarquía que existía en la España visigoda no era una monarquía hereditaria, era una monarquía electiva. Es decir, que el criterio en ese caso, el criterio para elegir quién era el rey, era una votación, no voy a decir democrática, porque no era el demos, no era el pueblo quien elegía al rey de los visigodos, sino que era una votación aristocrática. Era la élite militar, la élite guerrera visigoda, quien elegía al siguiente rey. Pero fijaos que se trataba de una elección. Es decir, que como mínimo había un criterio pues, que era una votación, no era la simple herencia genética. Alguien podría decir, pues eso era más racional. Pero entonces, ¿por qué se pasa de ese sistema de la monarquía electiva que tenían los visigodos y otros pueblos germánicos al caer el Imperio Romano? ¿Por qué se pasa de ese sistema a un sistema que es hereditario? Se pasa porque se ve cierta utilidad práctica en el hecho de que sea puramente hereditario y no electivo. Y eso debemos tenerlo en cuenta, porque es un factor, es un elemento de las monarquías hereditarias que se podría esgrimir como argumento práctico para mantenerlas. ¿En qué sentido sería práctico que fuera hereditario y no electiva la monarquía? Pues el sentido en el que era práctico es que la monarquía electiva visigoda era una monarquía en la que los reyes duraban poquísimo. Es decir, se estaban matando reyes constantemente porque cada aristócrata aspiraba a ser votado como el próximo rey. Es decir, la inestabilidad del reino visigodo en España era tremenda, tan tremenda que fue facilísimo para el Islam, para el califato Umayyad, Omeya, el califato que entró en el 711 con Tariq ibn Ziyad, fue facilísimo penetrar en España y apoderarse de España precisamente aprovechando una reyerta entre potenciales reyes, entre aspirantes al trono, entre Rodrigo y Agila II, el hijo de Bitiza. Entonces, cuando ya en el reino de Asturias se pasa de la monarquía electiva a la monarquía hereditaria, el criterio es, vamos a tener una ley fija determinando quién va a ser el próximo rey. Así ya no habrá tantos intentos de cargarse reyes, porque habrá gente que aunque se cargue al rey, no tendrá la aspiración de ser el próximo rey, porque ya está determinado por la ley quién será el próximo rey. Es cierto que esto no evitó totalmente los conflictos, porque siempre quedaba la oportunidad la posibilidad de no de ser el próximo rey, pero sí de tener al próximo rey de tu bando. Entonces había bandos en guerras de sucesión en las que unos aristócratas se posicionaban con un rey, con un potencial rey, y otros con el otro. Esto es cierto. Pero se encontró un criterio práctico, que era un criterio de estabilidad. Si hay una ley fija para decidir quién es el próximo rey, hostia, qué mal que estoy, ¿no? El próximo rey, pues entonces no habrá tantos conflictos. Y funcionó hasta cierto punto, porque ese reino fue más estable de lo que había sido el reino visigodo. También es cierto que hay otros criterios, ¿no? Hay criterios que se exponen para defender la monarquía, como que si un gobernante, porque en ese caso los reyes ya eran gobernantes hasta cierto punto, si un gobernante pues tiene el poder de forma vitalicia en lugar del poder de forma democrática, el poder de forma temporal, por plazo de 4 años, las decisiones que tome ese gobernante podrán ser más largoplacistas que si el gobernante solo aspira a estar 4 años en el poder. Si aspira solo a estar 4 años en el poder, tomará decisiones más a corto plazo y, por lo tanto, podrían ser peores, porque a veces en política se pueden tomar decisiones a corto plazo que traigan beneficios muy rápidos, pero que a largo plazo sean insostenibles para el país. Y, por supuesto, si además de que sea vitalicio es hereditario, habrá un incentivo mayor para que el gobernante, con la esperanza de legar a sus hijos un reino en buen estado, pues procure que el reino esté en buen estado el máximo tiempo posible. Entonces, todo esto son criterios que se han esgrimido a favor de la monarquía y que deben tenerse en cuenta. Ahora veamos también un poco lo que dice Jordi Wild, que es interesante. Sí, total. No, coño, es una institución medieval. Que proviene de... Claro, es que
me parece tan ilógico que aún hoy en día exista la monarquía, como si existieran los gladiadores. Bien, aquí Jordi nos dice que la monarquía es una institución medieval, y lo dice casi empleándolo como un argumento. Es decir, por el tono en el que lo utiliza, dice, es que es una institución medieval, ¿no? Casi despectivo por el hecho de que sea medieval, como si eso fuera algo a tener en cuenta para despreciarla, para rechazarla. Claro, aquí esto también me parece un mal argumento, por dos motivos. Primero, porque no sé hasta qué punto tiene sentido decir que la monarquía es una institución medieval. Había monarquías antes de lo que desde la división de Celarius se conoce como Edad Media. Es decir, había monarquías, existía una monarquía romana, reyes como Rómulo, Anco Marcio, Tarquino el Soberbio eran reyes, los 7 reyes de la monarquía romana. Y también había monarquía ateniense. Es decir, ¿en qué sentido es medieval la monarquía? Pero además de eso, además de que ha habido monarquías antes del periodo conocido como Edad Media, yo ni siquiera diría que la Edad Media es algo así como el periodo del máximo esplendor de las monarquías. Porque, de hecho, los monarcas, los reyes, cuando ganaron más poder fue en la Edad Moderna. Fue 1600, 1700, fue la época del absolutismo monárquico. En la Edad Media, los reyes no tenían tanto poder, eran muy poco poderosos. En la Edad Media los reinos estaban descentralizados hasta cierto punto, es decir, la aristocracia local tenía poder y el rey tenía que negociar constantemente con los nobles para intentar imponer algo de orden, y era un primus inter partes, era uno más entre una oligarquía realmente de aristócratas, y no tenía tanto poder. Había reyes muy débiles, totalmente sometidos a la nobleza. Después, pues en el siglo XV-XVI vinieron monarquías autoritarias en las que los reyes empezaron a ganar mucho poder. Véase los reyes católicos en España. En ese caso, los reyes empezaron a incrementar su poder mucho más de los que reyes anteriores, como Enrique IV de Trastámara, que era un rey sumamente débil. Y posteriormente, en el 1600, pues ya por ejemplo en el caso de Francia, con Luis XIII, Luis XIV, los reyes incrementaron su poder de forma extrema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que acabaron con el poder de la nobleza, es decir, mantuvieron a los nobles como una casta privilegiada, como una aristocracia cortesana, evidentemente, que estaba en la corte y que tenía sus privilegios, pero el poder político se concentraba en el monarca. Entonces, que sea medieval o que no sea medieval, pues, no sé, yo no definiría a la monarquía como algo genuinamente o algo medieval por excelencia. Pero en todo caso, da igual de qué época sea. Es que si vamos a atacar algo porque sea antiguo, pues entonces podemos criticar también la democracia, porque en Atenas había una democracia. Es cierto que era una democracia que excluía del voto a las mujeres, excluía a los esclavos, excluía a los metecos, pero que en cierto modo era más directa que la democracia actual. La democracia actual en un país como España es una democracia representativa, parlamentaria, pero bueno, ya hablaremos otro día de los defectos de la democracia actual. En todo caso, en Atenas había una democracia. Entonces, el criterio cronológico, el criterio de esto es arcaico porque es de hace mucho tiempo, vamos a pasar a algo nuevo, este criterio tampoco es válido. No es válido contra un sistema como la monarquía, porque en el pasado ha habido cosas buenas que que vale la pena seguir manteniendo, y de hecho en el presente pueden surgir cosas nuevas, cosas que no tienen nada que ver con lo que había en el pasado y que sean malas ideas. Hay ideas revolucionarias que han sido malas, que no nos han conducido a un sistema mejor. Entonces, mi postura personal, que por supuesto me alegraré de que la critiquéis aquí abajo en los comentarios, porque para eso está este canal, para que critiquéis lo que digo, para que debatamos y para que todos aprendamos interactuando. Mi opinión personal, digo, respecto a la monarquía, es que es una institución criticable simplemente porque atenta contra el principio de igualdad, el principio que en la Constitución española viene recogido en el artículo 14. Esto es algo que evidentemente podría desarrollar mucho más
en vídeos ulteriores, no solo para hablar de la monarquía, sino para hablar propiamente del principio de igualdad y de en qué casos tiene sentido que existan discriminaciones legales entre distintos Homo sapiens. Pero en todo caso, en el caso de la monarquía, pues sería simplemente desde el principio de igualdad, desde donde habría que atacarla. Y no tanto desde criterios prácticos o supuestamente pragmáticos, porque alguien podría intentar defender, y quizá podría tener razón en algunos aspectos, que si se mantiene una institución vitalicia y hereditaria, la persona que está, el titular de esa institución, digamos, el titular de esa institución tiene incentivos para desempeñar su cargo lo mejor posible. Esto es discutible, evidentemente. Y en la historia de España ha habido reyes pésimos, pero bueno, también ha habido presidentes pésimos, o sea que a lo mejor esta cuestión no pondría por encima, la cuestión puramente práctica, no pondría por encima necesariamente a la institución monárquica de una institución democrática. Yo creo que la democracia, entendiéndola y aplicándola de cierta manera concreta, respecto a la cual he estado pensando durante bastante tiempo, es un sistema deseable. Es decir, en ese sentido yo soy un demócrata. Pero tampoco debemos caer en el fundamentalismo democrático ni en el fundamentalismo meritocrático. Yo insisto en que la democracia es un sistema deseable, yo creo que debemos tener una democracia en España, pero no debemos dejar de tener en cuenta que el hecho de que algo se vote democráticamente no tiene por qué implicar ni que sea justo o bueno, ni tampoco que sea eficiente, porque una masa de millones de personas puede estar equivocada, es decir, tomar decisiones que son nocivas para ella por falta de conocimiento, cosa en la que supongo que estaría de acuerdo Roma Gallardo. Curiosamente, si por ejemplo Roma Gallardo piensa, en caso de que piense que la masa mayoritaria en España, por su incultura o por ser analfabeta o por lo que sea, votaría a favor de la monarquía, pues curiosamente lo haría convirtiendo a la institución monárquica en algo democráticamente legitimado, porque aunque sea monarquía, la institución como tal tendría un respaldo que sería democrático. Es cierto que no se iría renovando con el tiempo, a no ser que se hicieran referéndums constantes respecto a la monarquía. Pero en todo caso, estará de acuerdo en que una masa enorme de personas puede tomar decisiones equivocadas y también decisiones inmorales. Hitler ganó unas elecciones con sus ideas, exponiendo claramente sus ideas racistas, sus ideas ultranacionalistas, sus ideas totalitarias, sus ideas injustas. Ganó unas elecciones democráticas, fue votado por la gente. Y en cuanto a la meritocracia, es decir, a ascender a una posición de poder público por el mérito demostrado, por las habilidades o competencias demostradas, si bien también hasta cierto punto creo que es deseable, hay que tener en cuenta un problema de la meritocracia, que es el problema de la evaluación de ese mérito. Siempre tendrá que haber necesariamente una especie de casta oligárquica que evalúe quién es el que está capacitado y quién es el que no. Porque claro, si no, ¿cómo lo evaluamos? Democráticamente. Entonces volvemos a darle el poder a una masa que a lo mejor es mayoritariamente inculta o a lo mejor es analfabeta o lo que sea. No vamos a juzgarla, pero a lo mejor se da ese caso, ¿no? Entonces, una masa democrática no puede decidir quién sabe mucho sobre tecnología, quién sabe sobre física, sobre medicina o sobre cualquier competencia que sea necesaria para ostentar cierto cargo, ¿no? Entonces, tiene que ser una élite que evidentemente debería ser académica, debería estar dotada ya de esos conocimientos, pero podría haber problemas también ahí, porque podría entrar un nuevo conocimiento, podría entrar algún tipo de conocimiento revolucionario en ese ámbito y podría ser que esa élite pues no acepte esa nueva idea. Evidentemente, pues con esto no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que esté en contra de la meritocracia, ni en contra de la democracia, ni mucho menos a favor de la monarquía, solo estoy diciendo que debemos matizar estas cosas. Debemos matizar estas cosas y, por supuesto, en otro vídeo, porque este ya se está haciendo muy largo, ya podremos hablar de en qué sentido yo creo que debería funcionar la democracia, cómo debería aplicarse para evitar los defectos intrínsecos a la democracia,
y cómo debería aplicarse también la meritocracia para evitar los defectos intrínsecos a la meritocracia. Todos serán opiniones mías, todos serán cosas que podremos seguir discutiendo y podremos seguir aprendiendo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.